Bueno, en este caso vamos a analizar la película El faro de las orcas, que es una película que es de origen español, aunque está rodada en la Patagonia Argentina y narra un poco la historia de una madre de un niño con autismo que de repente percibe determinados signos de emoción en su hijo cuando ve un documental acerca de las orcas y esto hace que viaje a la Patagonia a conocer a Roberto Bubas, que es el personaje realmente en el que se basa la película y que es real, porque es una persona que vive allí en la Patagonia, que sigue viviendo y que bueno, pues ha tenido una relación con las orcas muy especial durante toda la vida y ha luchado mucho por, pues bueno, pues porque se las vea de otra manera, porque se las vea como seres que pueden tener otro tipo de vínculo y relación con los seres humanos. Entonces, bueno, va a ver a Roberto y lo que pasa a continuación es un poco cómo se desarrolla esa relación de Tristán con Roberto, con las orcas, y bueno, sobre todo vamos a intentar analizar cuáles son los síntomas de Tristán que tienen que ver con el trastorno del espectro del autismo. Bueno, pues analizar también un poco esa parte familiar, ¿no? Porque aquí ya que tenemos el caso de la madre que viaja a Argentina y que hace todo este esfuerzo para sacar lo mejor de su hijo, bueno, pues podemos ver un poco también o analizar un poco el tema de familiar, ¿no? Que padece una familia cuando tiene un hijo con trastornos del espectro del autismo. Y luego, por otro lado, también esta película nos puede llevar a analizar y a profundizar acerca de los niveles de gravedad del TEA, que ahora pues el DSM-5 ya sabéis que tiene unos niveles de gravedad en cuanto al trastorno del espectro del autismo, y podemos ver en este caso y analizar en qué medida está en un grado o en otro para ir un poquito más allá. Y luego, bueno, pues también podemos ver un poco la relación o indagar sobre la historia y la relación que han tenido las personas con autismo con los animales. En este caso son orcas y bueno, como ya sabemos en España lo que más se lleva a cabo es la terapia asistida con animales a través de caballos, la quinoterapia y de perros, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver un poquito también esta relación. Bueno, pues en cuanto al primer bloque de síntomas del TEA, estaríamos hablando el DSM-5 nos habla de la comunicación social e interacción social, y en este sentido hay tres grandes síntomas nucleares de este bloque, que sería la reciprocidad socioemocional, conductas comunicativas no verbales y relación con los iguales, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a hacer un repaso de algunas escenas de la película que nos dan a conocer un poquito en qué punto se encuentra Tristán en cuanto a este bloque sintomático. Entonces, en cuanto a las dificultades en reciprocidad socioemocional, os he traído esta escena de la fiesta que hacen en el pueblo, a la cual llevan a Tristán y hay un grupo de niños jugando en un segundo plano y él está, pues bueno, retirado en una columna observándoles y, bueno, un poco intentando o evitando la interacción social con sus iguales. Entonces, aquí bueno, os lo traigo como una escena donde se puede ver que la reciprocidad socioemocional de Tristán pues bueno, tiene muchas dificultades en este sentido. ¿Vale? Por otro lado estarían las conductas comunicativas no verbales. Y aquí, bueno, algo que es bastante representativo de Tristán y que además, bueno, pues le da mucha importancia en la película, es el tema aquí en esta escena se ve un poquito, que es el aleteo de las manos, que dice su madre que es cuando él está contento o hay algo que le emociona y le gusta. Entonces, bueno, aquí es cuando salen los dos, Beto y Tristán, salen a ver orcas y bueno, hay una orca por ahí rondando y Tristán empieza a hacer ese movimiento de manos, ¿no? Tan peculiar en él. Entonces, bueno, aquí me gusta bastante esta escena o las escenas donde aparece con ese aleteo
porque es algo muy representativo del autismo, que son conductas muy específicas de cada persona y tiene que ver con esos déficits en la comunicación no verbal, ¿no? Usadas para la interacción social. En este sentido, no es un déficit porque es como se comunica, no es como comunica que está alegre, pero sí que es verdad que es algo que no es interpretable para el resto de personas, porque yo de repente si no me lo explican veo a Tristan hacer ese gesto o cualquiera de nosotros y no entendemos qué le está pasando, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que sería un déficit, ¿no? Que es algo muy positivo porque al menos está expresando, pero sí que sería un déficit en la relación con el resto de personas porque no es algo que sea interpretable para los demás de una manera sencilla y universal, ¿no? Entonces, bueno, esto sería uno de los síntomas. Bueno, y en cuanto al último síntoma del bloqueo, estamos hablando de las dificultades para mantener relaciones con iguales. Bueno, os traigo una escena que tiene que ver con esto y no, pero sí que me parece una escena muy bonita y tiene que ver con todo esto de las terapias asistidas con animales, ¿no? Desde mi punto de vista, hay personas con autismo con muchas dificultades para las relaciones sociales que de repente empiezan una relación con un animal y, y empiezan a, pues no sé, a funcionar de una manera que no te esperabas, ¿no? Hasta ese momento que empieza a mantener esa relación con el animal en concreto. Entonces, bueno, hemos visto en la película cómo a Tristán le cuesta muchísimo mantener relaciones con las personas, porque cada vez que se ha acercado a alguien le ha costado mucho acercarse y mucho aceptarle y mucho todo lo que tiene que ver con la interacción, pero de repente sí que busca de alguna manera, y al final de la película se ve cómo busca esa interacción con las orcas. Aquí estamos hablando con orcas, pero lo que os comentaba antes, sí que se puede hablar de estas terapias que son más comunes en España, que son la quinoterapia y la terapia asistida con animales, y que era lo que os decía, que de repente son pues en personas que tienen muchas dificultades para interaccionar con otros seres vivos, de repente se cruza un animal en su vida y incluso puede ser, y es lo que debe ser, puede ser terapéutico, ¿no? Pues yo algún ejemplo que os puedo poner es una persona que tiene pica, que trabajo con ella, bueno, tiene muchas dificultades en los paseos, por ejemplo, porque cuando va por la calle se va comiendo colillas, va comiendo basura que ve por la calle bueno, pues en este caso no es lo más adecuado, como podréis entender, y mucho menos encontrándonos con la pandemia que nos estamos encontrando. Entonces él ha seguido terapias de todo tipo para intentar mejorar esta situación en los paseos y una cosa que no nos esperábamos y que fue un poco accidental, pero nos vino fenomenal para este tema fue esta terapia asistida con animales. Pues en un momento dado empezamos a meter entrenamiento, o terapias con perros y un poco viendo las necesidades o las características que tenía cada persona, empezamos a ver dónde le podía ayudar el perro a estas personas. En este caso dijimos, bueno, pues vamos a probar a ver si en los paseos podemos mejorar algo la situación. Y empezamos a introducir el perro como un acompañante en sus paseos y de repente poquito a poco fue dejando de lado la obsesión por las colillas bueno, pues centrándose muy mucho y prestando solo atención a que él tenía un perro cogido en una correa y que no podía salir corriendo a por una colilla porque si no soltaba el perro y esto pues bueno era algo que traía pues un perjuicio, ¿no? En el animal y bueno, en su relación con él porque estaba muy focalizado en el paseo del perro. Entonces poquito a poco fue perdiendo un poco la obsesión que tenía con comer colillas porque era algo previo, ¿no? Es una persona que no tiene lenguaje y evidentemente cuando iba a dar el paseo previamente seguramente estuviese pensando que él se iba a comer las colillas de la calle, que iba a planificar las acciones para hacerlo, que iba, bueno, pues todo esto y la ansiedad que le entraba, ¿no? Con estas situaciones. Pero al introducir ese elemento en este sentido, que era el perro, pues de repente ese esquema de alguna manera se rompe y de repente el perro es el objetivo principal y anula todos los objetivos que tenía previos en cuanto a la pica. Entonces, bueno, en este es un ejemplo
como otro cualquiera, pero es un ejemplo que a mí me parece muy significativo, ¿no? De cómo la relación con otros animales puede beneficiar mucho a las personas con autismo, pero en cambio las relaciones con iguales o con otras personas sí que es verdad que les cuesta, a algunas personas con autismo les cuesta bastante y bueno, pues tienen muchas dificultades. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los síntomas que tienen que ver con el bloque B. Este bloque se refiere más a patrones restrictivos, restringidos de la conducta y actividades e intereses, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que vemos en Tristán algunos síntomas, no se ven claramente de todos los ítems que se especifican, pero sí que encontramos algunos. Y aquí, bueno, pues yo os traigo dos escenas de la película. Una sería cuando está colocando en el escritorio de allí pues todos los bolis, las chinchetas, el material un poco de oficina que tiene y cómo lo coloca de una manera súper rigurosa y súper ordenada, ¿no? Como podéis ver ahí. Y luego, bueno, en la última escena se ve ahí cómo va colocando todas las piedrecitas que forman al final una horca y va por colores y está todo como muy, muy también organizado y muy bien colocado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, yo lo encuadraría en ese primer ítem que tiene que ver con el movimiento, utilización de objetos y habla estereotipada o repetitiva. En este caso sería pues esa utilización de objetos estereotipada, ¿no? Alineación de juguetes, por ejemplo, pone ahí, o cambio de lugar de los objetos. Aquí sería pues una alineación y organización de los objetos de una manera, pues eso, muy rutinaria, muy estereotipada. Eh, en cuanto a la adherencia excesiva a rutinas, en Tristán yo no encuentro que en la película tenga una adherencia excesiva a ninguna rutina. De hecho, estamos en una situación en la que ha viajado al otro lado del mundo, de repente se ha encontrado en una casa distinta, con una organización distinta, sin sus objetos un poco de referencia. Y lo único a lo que podríamos hacer referencia un poco que aparece en la película, que eso no quiere decir que no existan esos síntomas, pero en la película no se están demostrando, ¿no? De ninguna manera. Lo único que sí que yo encuentro así a lo mejor un poco que puede cuadrar con esto sería el tema de los intereses muy restringidos y fijos que tiene que ver con el guante, ¿no? El guante que en algún momento de la película explica a la madre que es un guante que tenía el padre y desde que el padre desaparece y abandona un poco la casa donde viven, pues el niño lo coge Tristán y se queda con él y no se separa de ese guante, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor eso sí que sería pues entre un interés muy restringido hacia un objeto o esa adherencia a rutinas, ¿no? Estaría, pues, no sé, no tiene un encuadre fijo en ninguno de los síntomas, pero sí que tiene que ver con esta sintomatología. Bueno, y por último, en cuanto a los síntomas, tenemos un síntoma en este bloque B que es muy novedoso, porque es verdad que todas las personas que conviven con personas con autismo siempre han caracterizado su sintomatología con determinados rasgos distintos en cuanto al perfil sensorial. Y ahora el DSM-5 por fin ha metido un síntoma que tiene que ver con todo esto. Y es el último que tiene el bloque B, que sería la hiper o hiporreactividad sensorial. Intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Entonces, en este sentido, Tristán sí que nos deja ver ahí alguna característica que yo creo que sí que tiene que ver con este síntoma, ¿no? Por un lado, en la escena esta que tenéis ahí arriba del coche, donde aparece ese guante del que os hablaba, en esa escena él demuestra que tiene determinada sensibilidad a los ruidos, ¿no? Porque en un momento dado en el coche se ponen ahí a cantar una canción y empieza a subir el volumen, empieza a subir un poco el ruido y Tristan se empieza a tapar los oídos y enseguida pues bueno a centrarse como en otros estímulos de fuera del aire, que él saca la mano. Entonces, bueno, en ese sentido se ve como la madre además se pone tensa, es decir, que es algo que seguramente le pasa en muchas ocasiones y genere esa tensión o esa ansiedad en la madre, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tendríamos esa sensibilidad a los ruidos
que tendríamos que ver más a fondo si son a ruidos simplemente por volumen, agudos, graves, bueno, eso ya sería verlo. Y luego, por otro lado, hay una escena que también aparece, que es cuando él se pone nervioso y de repente abre un grifo de agua y se pone a jugar con el agua, ¿no? En este sentido, bueno, sería un esquema muy sencillo, según lo que nos muestra la película, que es cuando él aumenta mucho sus niveles de estrés y de ansiedad, de repente intenta o necesita recurrir como a un cambio estimular, de repente cojo un grifo, el agua y me calma, ¿no? Y esto también no es que sea hiper o hiporreactividad, pero también tiene que ver con un perfil sensorial que en este caso en Tristán es distinto y nos está demostrando en esta situación. Bueno, y otro tema interesante en el DSM-5 serían los especificadores. Junto con el diagnóstico de TEA, el DSM-5 dice que se tienen que especificar determinados síntomas que aparecen o trastornos comórbidos o la presencia o no de discapacidad intelectual o en este sentido lo que os traigo aquí que serían los niveles de gravedad. Estos niveles de gravedad van del 1 al 3 y sería desde un nivel 1 de una necesidad de apoyo del autismo mínima, luego el nivel 2 que sería una media y el nivel 3 sería cuando las personas necesitan bastantes apoyos para desarrollar su vida y su autonomía, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido lo que hace el DSM-5 es dividir las necesidades de la persona en los dos síntomas, en la diada de síntomas que define. Entonces estaría la comunicación social por un lado, como hemos visto, y los intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Entonces, en este caso Tristán, yo no le defino ni en un nivel 1 ni en un nivel 2 porque es verdad que las necesidades de apoyo que tiene en cuanto a comunicación social e intereses restringidos no cuadran con lo que vemos en estos dos niveles de necesidad. Y donde sí que encuadraría a Tristán sería en la necesidad de apoyo muy sustancial, por lo menos en el momento en el que se encuentra. Esto no quiere decir que toda su vida vaya a tener una necesidad de apoyo muy sustancial. Esto es algo que es positivo en el DSM-5 porque tiene una visión del autismo no de una manera infantil como se veía antes, como que solo existía en la infancia y no había adultos con autismo, ni tampoco estanca, no dinámica, ¿no? O sea, considera que la persona sí que puede evolucionar y de hecho que las intervenciones psicoeducativas y los entornos que potencian las capacidades positivas de estas personas pueden hacer que, que se desarrollen y disminuyan esos niveles de apoyo que necesitan, ¿no? Pero de momento Tristan, seguramente por ese bache emocional de la separación de los padres bueno, por el punto del desarrollo en el que se encuentra, sí que le veo más encuadrado en este nivel 3 de necesidades de apoyo. ¿Por qué? Pues porque como leemos aquí, el DSM-5 nos dice que en cuanto a la comunicación social, este nivel de apoyo pues, demuestra graves déficits en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, y esto sí que lo vemos en Tristán, no se comunica verbalmente y tampoco tiene mucha intencionalidad en la comunicación no verbal, ¿no? Y no interpreta bien las señales no verbales de momento, entonces bueno, yo sí que le vería encuadrado aquí. Causan dificultades en el funcionamiento de la persona, pone aquí, y sí que es verdad que en Tristán sí que causan muchísima dependencia por su parte, por ejemplo, de su madre y de alguien que interprete las señales que tiene, porque era lo que veíamos al principio, ¿no? Al final tiene una comunicación no verbal muy, muy peculiar, que necesita a alguien que le interprete y que le ayude a interaccionar con el mundo. Y luego la iniciación de interacciones sociales muy limitada. Esto también lo veíamos en el caso de la fiesta y en general en toda la película. Al final es una persona que le cuesta mucho iniciar cualquier interacción con las personas. Respuesta mínima ante las demandas sociales de los demás, pues también. Al final, sobre todo se ven en esos momentos de interacción con iguales, cuando los demás intentan iniciar el juego, que él pues no responde y no quiere iniciar ese juego ni esas interacciones. En cuanto a los intereses restringidos y comportamientos repetitivos, también veo a Tristán aquí un poco encuadrado, ¿no? Porque hay una inflexibilidad de comportamientos, no hay mucho rango de comportamientos.
generalmente siempre está haciendo las mismas actividades de estereotipadas de colocación de objetos, poca interacción social, etc. Extrema dificultad para aceptar los cambios. En este sentido, ya os decía antes que tampoco he visto personalmente en la película mucha dificultad para los cambios, porque es verdad que es una persona que se la ha sacado con un nivel 3 que se le ha sacado de su entorno y tampoco está demostrando muchísimos impedimentos para realizar actividades, pero bueno, ahí estaría. Y otros comportamientos restringidos, repetitivos, que interfieren en todas las esferas del comportamiento. Esto sí que demuestra, ¿no? Ese rango de comportamientos restringidos y repetitivos, y gran angustia o dificultad a la hora de cambiar de foco de atención. Y esto sí que es verdad cuando está metido en alguna tarea como la que veíamos antes del escritorio, o los demás se involucran en esa actividad que está haciendo, o él generalmente le cuesta salir de la actividad. Y cuando se le obliga a salir de alguna actividad o el entorno demanda que se termine, él sí que muestra bastante incomodidad, ¿no? Entonces sí que veo a Tristan en este nivel 3. Y como os digo, lo más importante es que no tiene por qué permanecer en este nivel 3. Pues con intervenciones adecuadas podría evolucionar y tener más autonomía en el futuro y ser menos dependiente y mejorar su comunicación social y mejorar todas las áreas.